Muchísimas gracias a todos por venir esta tarde, que además queremos que sea una tarde especial por varias razones. En primer lugar, porque queremos dedicar este acto, esta presentación y esta lectura que vamos a hacer a la memoria de un compañero nuestro que ha sido importantísimo para el mundo de la docencia y el mundo del teatro en esta facultad, sobre todo en esta facultad, pero también en la ciudad de Valencia. Es Josep Lluís Cirera, que falleció hace escasos días y le dedicamos a él el acto. En segundo lugar, tiene de especial también que muy pocas veces se puede contar con la presencia de, en este caso, la autora del texto, del que después haremos una pequeña lectura dramatizada. Ya podéis intuir que cuando se hace una lectura de un texto Shakespeare o su primo hermano es maravilloso, porque como no van a protestar, en este caso nos arriesgamos porque tenemos aquí a Luis y Dios sabe si saldremos vivos de esta experiencia. Espero que sí. Ella sabe que una vez que ella ha escrito y ha publicado el texto, creo que estaremos de acuerdo que el texto pasa a ser de dominio público, que está sujeto a diversas interpretaciones y que nosotros ofreceremos la nuestra. Si ella está conforme, perfecto, y si no está conforme, le pediremos disculpas, nos arrodillaremos, la reverenciaremos y la próxima vez lo haremos mejor. Dar las gracias a Evelio, porque Evelio es el factotum de todo esto, es quien en primer lugar propuso, después de hacer la traducción, propuso su publicación en la colección Teatro Siglo XXI, y una vez ya publicado propuso que Luis y Jean-Luc estuvieran aquí un par de días y uno de ellos aprovecháramos para hacer esta presentación y esta pequeña, como digo, lectura dramatizada. Así que a ambos muchísimas gracias. Les vamos a dejar que ellos nos hablen del texto y que nos hablen de lo que quieran, que para eso están, y una vez que ellos hayan acabado, no os preocuparos que si se alargan ya les corto yo, una vez que ellos hayan acabado pasamos a la lectura. Muchísimas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Gracias a todos. Juanmi me ha llamado factotum, es una cosa realmente, un nombre un poco extraño, pero bueno, quiero decir únicamente que si esto lo conseguimos hacer es de verdad porque la complicidad y el pecado está repartido entre muchas personas. El pecado más grande es el de Luis, habías escrito una obra y esta obra quizás, pero mucha gente, hay muchas complicidades aquí para que nos podamos reunir y pasar estos momentos juntos. La facultad, el decanato de cultura, el máster de traducción creativa, el departamento de filología francesa, Levante, que hoy también, si habéis tenido ocasión, hoy ha salido en Levante una entrevista de Louise Dutroulin, no tanto centrada en esta obra, sino en otra dimensión, porque Louise Dutroulin es vicepresidenta de la SACD, la Société des Auteurs et Créateurs Dramatiques, digamos que como una parte de la SGAE española, fundada por el Gran Beaumarchais, además, para defender los derechos de los autores en Francia. Y la han entrevistado hoy en Levante, ayer la entrevistaron, ha salido hoy la entrevista, sobre un tema de actualidad. Luis, como es vicepresidenta del Consejo de Administración, esto es el tema de actualidad de la presentación, pues está muy al tanto de las repercusiones que ha tenido en el mundo del espectáculo los atentados de los que todos conocemos, el descenso de asistencia a los espectáculos, la recaudación que ha bajado. Esta entrevista, pues, si queréis leerla, pues la tenemos en Levante. También gracias, por lo tanto, a Levante, por haberse hecho eco de esta visita. Los actores que están por aquí, lo veréis después. Y bien, y si olvido a alguien de verdad, pues de verdad os aseguro que la complicidad del pecado está muy repartido. Bien, yo voy a hacer una cosa bastante sencilla. No quiero abusar de la palabra, porque a quien quiero que escuchéis es a Luis y no a mí. Y claro, como soy una persona que he traducido un texto y he puesto una introducción más larga que el texto que he traducido, podría volver a caer en el mismo pecado, ya que estamos hablando de pecados. Por lo tanto, voy a intentar ser bastante escueto, porque a quien quiero que escuchéis es a Luis. Únicamente voy a hacer lo siguiente, voy a presentar de una forma muy somera la obra teatral de Luis, las tres grandes partes que yo veo en su obra, y después tenemos un pequeño diálogo de preguntas ya preparado, porque lo hemos ensayado, en que le voy a preguntar algunas cosas, muchas realmente muy obvias, sobre Teresada, porque es una autora francesa atea, decide escribir una obra
inspirada en Teresa de Jesús, fundamentalmente. Y la dejaremos ahí, pues, que ella se explique y que nos diga de acuerdo. Y después habrá aquí un tránsito y directamente pasaremos, ¿verdad?, a la representación. Después Luis también está dispuesta a disposición para comentar cosas. La voy a dejar que salude, Luis, es que vous voulez. Y yo haré de traductor e intérprete también, ¿eh? Luis entiende el castellano, ¿eh?, pero prefiere hablar en francés y yo le traduciré. Luis, tu peux saluer, bien sûr, le public, ¿eh? Oui, d'abord je voudrais m'excuser parce que je ne parle pas espagnol, voilà, je ne l'ai pas appris à l'école, mais de toute façon je parle mal aussi les autres langues parce que je suis d'une génération où en France on apprenait les langues que par l'écrit. De acuerdo, habéis entendido, ¿verdad? Lamenta mucho no poder expresarse en español, lee el español, lo que pasa es que viene procede de una generación donde las lenguas se enseñaban escritas. Et donc je voulais remercier vraiment l'université et la faculté de me recevoir, de nous recevoir, parce qu'on a fait un atelier hier avec Jean-Luc, et je remercie bien sûr Evelio, qui est mon traducteur déjà de beaucoup de textes, on se voit souvent, et aussi Juan Vicente, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Voilà. Son los agradecimientos, agradecimientos et pour son travail pour le théâtre. Voilà. Juan V, que ya es conocido hace tiempo de Luis por todo el trabajo que ha hecho por el teatro, a la universidad, a mi persona también, ha habido un agradecimiento. Y nada, y también, pues, también a los estudiantes que ayer participaron en el taller que tuvimos de Version Pupitre sobre esta obra. Ayer fue la práctica, yo digamos que tienen los estudiantes un poco la teoría sobre esta obra, ¿de acuerdo? Bien, y entonces voy a empezar, ¿verdad? Y espero no alargarme. Luis ha definido en algún momento, ha dicho, je suis une femme de théâtre, soy mujer de teatro. ¿Por qué? Porque digamos que conoce el teatro, digamos, en todas sus dimensiones. Estamos ante, primero, una actriz, una autora dramática, una directora de compañía, una escenógrafa, una activista cultural a través del teatro y después también una persona con cargos de gran responsabilidad en lo que es la gestión del mundo teatral en Francia. Por lo tanto, femme de théâtre, femme de planche, como se dice en francés, ¿verdad?, que ha vivido realmente el teatro en todas sus dimensiones, ¿de acuerdo? Yo diría que en su obra teatral hay tres partes fundamentales, tres partes que están interconectadas, unas con otras, pero digamos que hay tres grandes macizos conceptuales en su obra. Voy a hacer unas palabras sobre cada uno de ellos. Primero tiene, digamos, el primer ciclo, yo lo llamaría ese el ciclo del eros femenino. Las primeras obras de teatro de Louise Dutreuil indagan sobre todo en personajes femeninos. Los hombres también aparecemos, pero ya su atención se concentra en personajes femeninos y sobre todo en su deseo y en su insatisfacción. De alguna forma todo este ciclo lo que hace es buscar las raíces de lo que Luis, lo que encuentra Luis como específico del deseo femenino, y es su insatisfacción. Dice que la femme est toujours à combler, la mujer, Luis la presenta como un ser que siempre está por ser colmado. Y esa indagación se repite en varias obras. En realidad yo creo que Luis ha vuelto a reescribir esa misma obra de varios modos, y eso ha culminado quizás justamente con el texto que he tenido el honor de traducir, La bancale se balance, horriblemente traducido por el título de Tocada y Lanzada, pero os puedo asegurar que no hubo manera de encontrar otra cosa, porque La bancale se balance es una auténtica genialidad, y Tocada y Lanzada es horroroso, que es un monólogo lírico, erótico, de una mujer. Siempre, digamos, la parte erótica es muy importante en esos personajes femeninos, que son poco convencionales en sus conductas, pero tampoco es únicamente. También hay un cuestionamiento, una indagación sobre cosas mucho más profundas en el deseo femenino. Es un ciclo, es el ciclo del eros femenino de Luis, donde yo creo que ya no escribe tanto sobre este ciclo, ¿verdad? Ahora, digamos que es la primera gran parte de su obra, conectada con la siguiente. Y justamente la obra que conecta esa primera cordillera con la segunda es la que vemos hoy, Teresada. El siguiente bloque importante de su obra son lo que ella ha llamado las seducciones españolas. El título se le ocurrió después. ¿Qué son las seducciones españolas? Pues son un conjunto de 7 obras de teatro, todas de tema español, que se han inspirado, además, en la cultura hispánica de diversos modos. En unos casos,
lo que ha hecho es que ha leído textos de nuestra literatura, de nuestro gran teatro clásico, y a partir de esa lectura los ha transformado, los ha readaptado, los ha incluido en un marco diferente. Como aquí muchos estudiantes, si no tienen tema de trabajo de fin de grado, pues lo que voy a decir es interesante para que vayan tomando nota. Por lo tanto, textos de literatura española, clásicos, que son, yo no diría que son redramatizados, es más complejo. Tirso de Molina, Mira de Amezcua, a veces también la fuente de inspiración han sido textos contemporáneos. Por ejemplo, Vázquez Montalbán. Es que claro, de pasar de Miro de Amezcua a Vázquez Montalbán es un poco extraño. Bueno, pues sabéis que Manuel Vázquez Montalbán escribió una autobiografía imaginaria del general Franco, y eso ha dado pie a una obra de teatro que se llama En la piel de Franco, que ya ha sido además representada en España y traducida al español. Y en otros casos, los textos son franceses, pero de tema español. Quizás el más universal es la Carmen de Mérimée. Pues tenemos una Carmen en teatro de Louise. Y otro texto que Louise incluye en las traducciones españolas, y yo le doy las gracias, pero no sé si los portugueses se enfadarán, ¿no? Ella lo incluye en las traducciones españolas, y es una dramatización quizás de probablemente uno de los textos más bellos de la literatura sentimental francesa, que son las cartas de la religiosa portuguesa. Eso se ha transformado en La novice et le jésuite, el jesuita y la novicia. Esto es un bloque, digamos. Aquí hay mucho que decir, pero voy a pasar sobre cómo se reciben los textos españoles por una autora francesa, cómo se retraducen después a castellano, que es muy complicado, ¿verdad? Porque volvemos al texto de origen. Y ya veréis que no he dicho nada de Teresa Ada, porque nos vamos a concentrar después de Teresa Ada. Bueno, yo creo que este bloque también está más o menos acabado, pero últimamente hemos tenido un añadido curioso. Les cartes obscures. Alors, qu'est-ce que c'est que les cartes obscures? Pues son las tarjetas black. Ya me habéis entendido, ¿verdad? Luis ha escrito una pequeña obra de teatro sobre las tarjetas black, cartes obscures en francés, que se representa como un pequeño entremés en estos momentos en Francia, después de una obra de teatro del Grand Balzac. El Gran Balzac hizo unas cuantas obras de teatro también. Una es Le Faiseur, que es sobre cómo se hace dinero en la vida, cómo una persona con pocos escrúpulos, en el capitalismo hay triunfante del siglo XIX hace mucho dinero, pues eso lleva un pequeño preludio que son las tarjetas black, que se está representando ahora en Francia. Por lo tanto, yo creía que ya había cerrado el ciclo. Pero eso no es una seducción española, ¿verdad? Las tarjetas black no, por eso España no seduce, ¿verdad? Porque, claro, está fuera del ciclo de las seducciones españolas y le damos las gracias, que eso no sea una seducción española, ¿de acuerdo? Bien, y después está el tercer bloque, que yo creo que es el teatro, digamos, de intervención social, el teatro comprometido y que tiene una clara dimensión social. Louise es una autora que trabaja en contacto con su posible público, en contacto, digamos, con las personas que tienen que ver con sus personajes. En algunas ocasiones ha leído sus borradores, sus obras, en casas de personas que se parecen a los personajes de los cuales habla. Y ha corregido su texto precisamente en contacto con esas personas que son como poco personajes. Acá hay otro tema de investigación, ¿verdad? Esta forma de escribir en contacto con personas que son personajes. Y hay toda una línea de teatro de intervención social, de compromiso social en la obra de Louise. Eso empezó hace años con una obra también traducida por la Universidad de Valencia. ¿Cómo se llamaba? Les Jardins de France, donde unos personajes que eran antiguos militantes del mayo 68, pues 20 años después se volvían a ver las caras cuando ya, pues claro, que se habían aburguesado y recordaban su pasado. Y después últimamente, sobre todo desde 2007, si recordáis lo que pasó en 2007 en Francia, fueron los primeros de los grandes disturbios que hubo en la periferia de París, que fueron quizás una sacudida de verdad de conciencia en Francia, ¿no? ¿Qué estaba pasando con esos barrios periféricos? ¿Qué pasaba con el modelo integrador de la República? ¿Recordáis? Quizás lo que tenemos ahora pues tiene que ver con aquella sacudida de hace 7 o 8 años, ¿no? Quizás no se supo tratar lo que ha pasado. A partir de ese momento, digamos que el interés de Louise, digamos, por temas de gran actualidad social, se incrementó con varias obras. Sublime Terrible, que no os voy a contar, que es una historia justamente donde los personajes son una familia de la periferia de París, todos de origen emigrante. Después una obra cuyo título es curioso, C'est la faute à Le Corbusier,
¿habéis entendido? La culpa la tiene Le Corbusier, es un debate de arquitectura en la cual los habitantes de una colmena secuestran unos arquitectos que quieren rehabilitar el barrio sin contar con los habitantes, los secuestran y les obligan a escucharlos. Y se convierte en un debate de arquitectura moderna. ¿De acuerdo? Y bien, y únicamente para acabar, tengo que deciros también que la compañía que dirige Luis se llama Influencen y que es una compañía residente en un municipio, el municipio de l'Île-de-France, y os lo voy a decir porque sabéis que la Île-de-France ha votado a la derecha, pero no en este municipio, Fontenay-sous-Bois es un municipio donde ha sacado el 65% a la izquierda, en fin, no sé si eso nos puede servir, pero eso es lo que ha pasado. Es una compañía residente en Fontenay-sous-Bois que también desarrolla actividades, digamos, teatrales o parateatrales en el municipio. Únicamente voy a poner un ejemplo para que veáis lo que se puede hacer con el teatro. El programa de Jeunes Guides de Banlieue, o sea, jóvenes guías de la banlieue, de los barrios periféricos. Los profesionales del teatro, con Jean-Louis Catí, que comparte la dirección de la compañía con Luis, formaron los jóvenes de esos barrios periféricos en riesgo de exclusión social, y los arquitectos también, para que se convirtieran en guías de sus barrios. Porque son barrios deprimidos, pero cuidado, la arquitectura es porque se ha deprimido el marco. Los edificios a veces son muy interesantes. Estos jóvenes en riesgo de exclusión social recibieron clases, digamos, de declamación, de comunicación, de arquitectura, y el ayuntamiento les paga por ser de alguna forma los guías turísticos y los guías de servicios sociales del ayuntamiento. Únicamente pongo este ejemplo porque no quiero extenderme más. Y ahora ya pues pasamos a unas palabras sobre Teresada. Las preguntas ya las tenemos escritas, por lo tanto se las haré en castellano a Luis, ella contestará en francés y yo iré traduciendo. Una cosa que sorprende es que antes de escribir Teresada, justamente, pues Luis estaba en esas obras, ¿verdad?, que os he comentado, ese ciclo erótico. La obra que había escrito antes se llamaba Pequeñas piezas interiores y eran cuadros intimistas, donde lo que se veía justamente era eso, ¿no? Era pues la dificultad de la convivencia, la dificultad que tiene el personaje femenino, ¿de acuerdo? Para vivir con su deseo insatisfecho. Y de pronto le pregunta a Luis, ¿por qué salta de pronto Luis a la España de los siglos de oro? Y todos tenemos la curiosidad, ¿verdad?, de saber por qué se inspira de pronto en Teresa de Ávila para esta obra. ¿Conocías ya a Teresa de Ávila? ¿Cómo la conocías? Alors, j'ai eu une enfance et un père extrêmement catholique, pour pas dire catholique extrême. ¿De acuerdo? Su padre ha tenido una infancia con un padre extremadamente católico, por no decir católico de extremo, vale. Donc j'ai baigné toute mon enfance, bercé toute mon enfance par la religion. J'ai été élevée dans des instituts catholiques. Toda su infancia, fue educada en instituciones católicas y estuvo bañando, ¿verdad?, en la religión. J'avais même une tante qui est carmélite au couvent qui était en Afrique, puis après qui est revenue à Lille, dans le nord de la France. E incluso tenía una tía que era carmelita, primero en África, en un convento en África, y después un convento que se trasladó a Francia. Donc j'allais lui rendre visite dans le Carmel. Y la visitaba al Carmel, ¿no? Avec les odeurs, le silence, la grille. Recuerda los olores, el silencio, les la images, reja, las imágenes. Les images qui étaient des cadeaux terribles pour moi enfant, parce qu'elle ouvrait le tiroir, elle mettait l'image, elle fermait le tiroir, et nous on ouvrait derrière la grille le tiroir, et l'image était avec plein de piquants. Recuerda pues, imágenes, ¿no?, que pasaban el corazón de Jesús, una imagen que además tenía puntas, ¿verdad?, y picaba, y que su tía, ese objeto lo metía en el cajón, empujaba con un golpe y las manos se las arañaba cuando cogía el corazón de esa imagen del corazón de Jesús. Le bruit des clés quand on ouvre la porte du El ruido de las llaves cuando se abre la puerta del convento. Énormes souvenirs d'enfance. Muchos recuerdos de infancia. Plus une autre sœur de mon père, c'était une grande famille de 14 enfants. Une autre sœur de mon père venait tous les dimanches et après la messe, prenait l'apéritif
Vale. Tenía otra tía, aquí vamos con tías, otra tía que venía, ¿verdad? Los domingos después de misa, el aperitif après la messe. Oui, après la messe de Claro, 11 claro, y heures. después de misa, efectivamente, claro, se tomaban entonces el aperitivo en casa. L'alcool aidant, Y con la ayuda del alcohol, mon père et ma tante se disputaient sur le sujet toujours le même, la Thérèse de Lisieux, la Thérèse d'Avila. vale, después de tomar el aperitivo, con la ayuda del alcohol, la discusión siempre era la misma. Chaque La dimanche. Teresa francesa, Thérèse de Lisieux, y la Teresa española, Teresa de Ávila. Todos los domingos. Et mon père disait à ma tante, l'espagnol c'est une hystérique. Y su padre le decía a su tía, la Teresa, la española, es una histérica. La vraie, la religieuse, celle de Lisieux. La verdadera, la piadosa, es la Teresa de Lisieux. Bon, voilà les souvenirs d'enfance. Esos son los recuerdos de infancia. Après j'ai grandi, j'ai quitté la famille, quitté la religion, fait du théâtre. Creció, se apartó de la religión, de la familia, entró en el teatro Et je pensais jamais ni à la religion, ni à Thérèse y d'Avila. dejó de pensar durante muchísimo tiempo en la religión y en Teresa de Ávila. Je suis devenue féministe, Se hizo combattante. feminista, combativa, Voilà, j'ai fait des manifestations pour l'avortement. manifestaciones por el aborto, C'était horrible pour mon père. lo cual era horroroso para su padre. Voilà. Et j'ai aussi étudié et j'ai rencontré les études de Lacan, un psychanalyste français. Y entonces se encontró, conoció los estudios del psicanalista de Lacan, los estudios de Lacan. Et j'ai lu son séminaire, par quelqu'un d'autre qui me l'a expliqué aussi, j'ai lu son séminaire, où l'image du séminaire qui était publiée, c'était la statue de Bernini, et le séminaire s'appelait Encore. Y leyó el seminario, que después se publicó, de Lacan, cuya portada es la composición escultórica de Bernini, que se llama Encore, es decir, aún. Encore, encore, encore. Et ça m'a appelé comme un appel mystique. Et alors là, j'ai plongé vraiment dans l'œuvre de Teresa. Y entonces, digamos, eso fue como una llamada otra vez a la literatura mística y entonces sí que profundizó verdaderamente en la obra de Teresa de Ávila. Voilà. Donc c'est Lacan, c'est Lacan qui en quelque sorte a produit L'enfance et Lacan. l'enfance et Lacan. Bien. Maintenant, la pregunta que le voy a hacer es la siguiente. La obra de Teresada, ¿verdad? Yo creo que en esta obra lo que se ve más bien es un personaje, pero un personaje de una dimensión, digamos, que excede, que supera lo que es una doctrina, lo que es una religión, lo que es una confesión, ¿no? Sino que el personaje aquí lo que tiene es una dimensión, yo diría casi, no sé si universal, o por lo menos fuera de todas, de una doctrina concreta, ¿verdad? No sé si está de acuerdo conmigo la autora. ¿Crees que, Luis, que los espectadores, los lectores, tanto creyentes como no creyentes, se pueden reconocer en este personaje de Teresada? Que lo has hecho, digamos, a un nivel de universalidad que permite, pues eso, ¿no? Lecturas y, digamos, y aceptación, por lectores tan diferentes. D'accord, ce que je te posais. Bien, est-ce que tu penses que ton œuvre, elle a une dimension, le personnage de Thérèse d'Avila, tu l'as saisi dans une dimension universelle, qui excède peut-être toute confession, la religion? Est-ce que tu crois que c'est un personnage que peuvent accepter aussi bien, les lecteurs croyants que les non-croyants? Que tu penses qu'il y a ce personnage? Je te pose la question, et si tu as eu des retours aussi. Oui, des retours. C'est-à-dire j'ai essayé, je ne sais pas si j'ai réussi, mais j'ai essayé de faire effectivement pour moi un personnage à la fois sur le désir féminin, c'était vraiment ça, finalement qui rejoignait mes préoccupations de la première partie de mon œuvre. Lo que intentó es crear un personaje donde el deseo femenino fuera fundamental y de esta manera enlazaba con las preocupaciones de sus primeras obras. Et un personnage moderne aussi. Y que fuera al mismo tiempo un personaje moderno. Et en même temps, quand j'ai écrit, je souhaitais aussi enfin, c'était pas de tromper, mais je souhaitais que les gens très catholiques ou même amoureux de Thérèse puissent entrer quand même dedans. Y al mismo tiempo, porque ahora
ella quería también que los lectores creyentes pudieran reconocerse y entrar en este personaje. Mais est-ce que vous avez réussi? ¿Lo conseguiste? ¿Qué piensas? C'est difficile de dire si j'ai réussi. Es difícil, le pregunto, dice que es difícil decirlo. Pregunta envenenada, ¿no? Claro. Je pense que par rapport aux représentations, les gens, il y a eu à la fois des gens complètement... parce qu'en France, elle est pas très connue, ou alors elle est connue comme une folle, effectivement. Un peu. Même dans la religion catholique, la hiérarchie catholique française, voilà, n'approchez pas trop de Dice ça. que en Francia, digamos que incluso dentro de la jerarquía católica, muchos ven un poco Teresa como una loca, un poquito, ¿no? Como una insensata. Hay una reticencia como francesa ante, pues eso, los excesos, digamos, del personaje, incluso dentro de los católicos, même les catholiques. Oui, la hiérarchie catholique. D'accord, les catholiques français. Hein. Voilà. Et donc, je pense qu'on a essayé, parce qu'il y a aussi la mise en scène qui compte quand il l'a mis en scène, on a essayé de faire quelque chose qui ne soit pas non plus provoquant immédiatement pour que les gens... Y que también, trabajando con la puesta en escena de Jean-Luc Palier, se intentó hacer algo que no fuera, digamos, demasiado provocador, para que pudiera tener pues, una aceptación. A eso lo añado yo, pero es lo que, digamos, por un público muy amplio. Voilà. C'est-à-dire pour permettre aux gens d'entrer dans l'œuvre, d'entrer par un chemin peut-être connu, peut-être acceptable, et puis petit à petit pour les amener vers autre chose. O sea, avec un petit piège, comme un petit piège, ¿no? C'était un piège, ¿no? De alguna forma para, digamos, atraer a un público y llevarlo a donde no se esperaba, ¿no? Y conducirlo a un sitio inesperado de alguna manera, ¿no? Un poco un petit piège, una pequeña trampa, ¿no? Una pequeña trampa, sí. Bien, otra pregunta que me interesa mucho es la importancia que tiene en su obra la literatura, ¿no? El acto de leer y el acto de escribir es otra de las constantes de las obras de Louis. Representar a alguien escribiendo, leyendo, inspirarse en textos literarios. Me gustaría preguntarte, ¿pourquoi cette importance de la lecture, de l'écriture dans ton univers de ficción teatral? ¿Por qué es tan importante la lectura y la escritura en su universo teatral? Parce que je pense que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire pour moi, lire c'est écrire, écrire c'est lire, lire, relire, c'est pareil. Et que donc c'est... Leer y escribir para ella es lo mismo, ¿eh? Je pense que ce qui pourrait m'arriver de pire lo peor que le podría ocurrir en su vida c'est de ne pas lire. Es no leer. Pour moi, c'est l'horreur totale. Voilà. Et donc, effectivement, aussi, quand j'ai replongé après Lacan dans l'œuvre de Thérèse, je me suis rendu compte aussi que non seulement elle était une femme absolument avec une énergie incroyable. Cuando entró en la obra se dio cuenta que no solo era una mujer con una energía increíble, une énergie intellectuelle, une énergie physique, intelectual y física. Parce que quand même, il faut imaginer les transports de l'époque, les routes. Hay que imaginarse la dificultad que había en aquella época para moverse, ¿no? La dificultad de los caminos, de las carreteras. Voilà. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est que j'ai découvert une immense écrivain. Y descubrió que también era una escritora inmensa, una grandísima escritora. Alors, peut-être que je me suis aussi un peu identifiée, non pas dans le catholicisme ni la religion, mais identifiée à elle dans une chose que je vis aussi personnellement, qui est le déchirement entre l'action et le retrait, c'est-à-dire la lecture, la solitude. Tal vez entonces nos dice que se identificó con un aspecto del personaje, no la religión, sino, digamos, un desgarramiento entre la acción y el repliegue. El repliegue es la reflexión, la escritura, ¿no? Comme elle dit toujours dans ses œuvres, elle dit tout le temps qu'elle veut être avec son Dieu, face à face, ou côte à côte, ou l'un dans l'autre, enfin, etc. Teresa dice que quiere estar con Dios, frente a él, a su lado, mais au même moment où elle dit ça dans ses écrits, elle dit allez, il faut partir à Pastrana, il faut aller à Sevilla. Dice que quiere estar con Dios, dice no, hay que marcharse a Pastrana, a tal sitio, a fundar. Il faut régler la nourriture. Hay que encargarse de la comida. Il faut régler les rideaux. Las cortinas. Il faut faire régler. Et voilà, et elle fait des choses matérielles. Y hace cosas muy materiales, muy materiales. Et ça m'a passionné, ce tiraillement.
personnage. Bon, et simplement, 2 dernières questions, hein, pour terminer. La première, hein, et je vais traduire maintenant, c'est pourquoi ce goût pour l'Espagne chez Luis d'Outreligne, hein, le voy a preguntar a Luis por qué ese interés por España, y la segunda pregunta la dejo para después y con esto ya vamos acabando. Pourquoi Luis donc cet intérêt pour l'Espagne hein, dans ton œuvre? Alors c'est très étrange pour moi-même, Es muy extraño para ella misma. puisque j'ai pas appris l'espagnol à l'école et, No aprendió español en la escuela. je viens du nord de la France. Hein. Luis procede del norte de Francia. Je suis même à moitié flamande, à moitié wallonne, à moitié... Medio wallona, medio flamenca. Alors on peut penser que flamand, et voilà, il y a des gènes qui ont traîné comme ça. Bueno, tal vez hay unos genes que hayan pasado por la parte hispano-flamenca, nos dice. En tout cas, encore une petite anecdote Una familiale. pequeña anécdota familiar. Quand je trie les photos de famille Cuando clasifica las fotos de familia et que je vois tous mes frères, mes sœurs, mes cousines dans les fêtes d'enfants, y mira a sus primos, sus primas en las fiestas que hacían cuando eran niños, tous les cousins, les cousines, les frères, les sœurs sont déguisés en clown, en fée, esos primos están disfrazados de payaso, de hada, et moi, y ella toujours, Siempre. tous les ans, en espagnol. siempre está disfrazada de española en esas fotos. Avec une jupe à volant, Con una falda con une volantes, grosse fleur dans les una cheveux, flor en el cabello, un corsage comme ça, un et escote, des hauts talons de ma mère beaucoup trop grands, tacones demasiado altos, parce que je suis toute petite, porque hein, era pequeñita, et beaucoup de rouge. y pintarrajeada de rojo. Encore siempre, d'ailleurs, toujours rouge. Et je demande à ma mère, Y le pregunto a mi madre, mais maman, pourquoi moi je suis toujours en ¿por qué salgo espagnol? yo siempre de español en las Ma mère fotos? dit, je sais pas, No sé. c'était une obsession, fallait toujours ton costume Era d'espagnol. una obsesión. Siempre había que vestirla de gitana española, ¿no? Oui, de oui, gitana, la como decían gitane, fuera. ouais, ouais, la gitane. Bon, gitane, alors eso. ça c'est une question. Après, c'est vrai que je suis toujours attirée par l'autre différent de moi, quoi. Y después también, siempre ha sentido una atracción por aquel que es diferente, ¿no? Por Voilà. la alteridad. Et puis voilà, après c'est par amour. Faut Y le dire. después es por amor también. Voilà, par amour pour quelqu'un et donc. Por amor por alguien Voilà, relacionado con España directamente, lo entendemos. Mais qui venait aussi d'une famille d'Espagnols, mais immigrés. Que procedía de una familia de español Exilés politiques. Exilados políticos. De 36. de la guerra de 36. Et dont finalement, je trouvais qu'il fallait que les enfants en fait, de ces immigrés, pas ceux qui ont immigré, mais ceux qui sont nés en France, cet amour, ne rendaient pas assez. N'honoraient pas leur culture. Est-ce que j'ai bien compris hein? Est-ce que j'ai bien compris? Tu avais Il y avait un l'impression que refus. ces fils d'immigrés n'honoraient pas leur culture d'origine, Oui. que percibía que en la segunda generación, o sea, los hijos de esos emigrados, digamos que no honraban, no le daban la importancia a la cultura de origen de sus padres exiliados. C'est Percibía peut-être eso. plus compliqué. Quizás es más complicado. C'est-à-dire, c'est pas un reproche que je leur fais. No es un reproche. ¿Eh? C'est qu'il y a une blessure, certainement transmise par les parents, Quizás, dice, seguramente lo que pasa es que es una herida et que, que se han transmitido los padres que vivieron el exilio, entendemos, ¿no? et que la blessure était fermée, on avait fermé la porte, Se había cerrado la herida et que moi j'ai pensé qu'il fallait ouvrir la y clé que ella pensó pues, que habría que volver a reabrir esa et herida, laisser ¿no? partir le flux. Y dejar que saliera el Donc le flux m'a flujo, la emporté. sangre. Le flux m'a emporté. Se abrió la herida y lo que salió la arrastró. Eso es lo que nos dice. Bueno, y última pregunta ya. Dernière question. Alors, ce que je sais maintenant, parce que bien sûr, j'ai travaillé sur cette œuvre. Beaucoup. Beaucoup, hein. C'est vrai. Mais c'est qu'en France, cette œuvre a été jouée et seulement dans des espaces religieux, dans des espaces sacrés. Aujourd'hui, c'est très important parce que c'est peut-être la première fois qu'on va jouer une partie de la pièce dans un espace sacré aussi, Oui. mais sacré pour le théâtre. Et j'ai une grande curiosité de savoir comment est-ce que vous avez réussi à
a hacer que cette pièce se joue dans des cathédrales, etc. Lo siguiente le voy a preguntar, yo ya sé, lo sé, porque he estudiado un poco las representaciones de la obra. Esta obra en Francia únicamente se ha representado en lugares consagrados, en lugares sagrados. De hecho, va a ser hoy la primera vez que vamos a ver una pequeña parte de esta obra fuera de una catedral, de una iglesia, de una capilla. Y me gustaría que nos explicaras un poco esa experiencia, ¿no? Yo ya sé que Luis, porque conozco su obra, no sé si es atea o agnóstica, pero es una persona que está fuera de la religión, pero ella quiso que la obra se representara justamente en espacios sagrados. Me gustaría que nos contara un poco cómo ça s'est fait, et comment avez-vous réussi à jouer la pièce. Comment l'évêque a-t-il donné la permission? Voilà. Comment le dio el obispo el permiso? C'est-à-dire, c'est une idée qui est d'abord venue de nous, puis du metteur en scène. Es Voilà, una idea que Jean-Luc. vino del escenógrafo, de Jean-Luc Paliès. Mais il faut dire aussi qu'à l'époque, Pero hay que decir también que en aquel le ministère de tiempo, la Culture et les agents du ministère de la Culture por aquel entonces, el étaient Ministerio de vraiment Cultura, impliqués près des compagnies, nous aidaient. vale, o sea que había en aquella época verdaderamente una implicación del Ministerio de la Cultura con las compañías teatrales. C'est plus pareil maintenant. Ahora dice que no es lo mismo. Et à l'époque, on a proposé ça, et c'est vrai que le directeur du ministère de la Culture nous a aidés pour Vale. contacter, parce que si on était venu tout Ellos seul, lo propusieron, pero no directamente, digamos, a la Iglesia, sino al Ministerio de la Cultura, y fue el Ministerio el que actuó como intermediario con las autoridades religiosas, voilà. Para hablar con los Il est venu obispos. avec nous voir l'évêque. Y fueron a ver el obispo. Voilà, pour demander la permission de jouer dans la cathédrale. Ça a été une longue discussion. Fue una discusión muy larga, porque fueron a ver al obispo ahora para pedirle permiso de Mon representar texte la a obra été en la catedral de scruté de Limoges. Limoges, oui. Y por lo tanto, Et un Montmartre. peu comme Teresa d'Avila, on t'a fait Mais est-ce qu'on t'a pas forcé à changer? Non, ils Vale. ont demandé le D'accord. texte, la hiérarchie catholique, ils ont demandé O sea, la le texte. jerarquía eclesiástica recibió el texto, le he preguntado si le pidieron que cambiara algo, pero no. No, Dice que no. no se le pidió que cambiara. Y entonces, où est-ce que ça a été joué alors? Cathédrale de Limoges. ¿no? D'abord, crypte des jésuites de Limoges. Primero, la cripta de los jesuitas de Limoges. Hablamos de hace La 30 Couvent. años, ya 87. en 87. Ensuite, cathédrale de Limoges. En la catedral de Limoges. Ensuite, la très vieille église de Montmartre, au festival de Montmartre à Paris. En la iglesia antigua de Montmartre, Voilà. el festival de Montmartre en París. Au couvent de Tulle aussi. En un dans- convento. Et Voilà. ça a été joué pour les carmélites aussi, en lecture Alors, dramatique. Parce qu'à Avignon, c'est pareil, nous voulions intéressant. jouer au festival d'Avignon. Querían representar la obra en el Festival de Aviñón. Comme vous savez, c'est une ville avec beaucoup de chapelles transformées en théâtre. Es una ciudad donde muchas capillas se transforman en teatro. Mais là, on voulait une chapelle qui ne soit pas transformée en théâtre, que nous, on fasse la scénographie qu'ils voulaient Pero faire. querían hacer una capilla no transformada en teatro. Et donc, il fallait trouver, on a trouvé une chapelle donc en fonctionnement. Encontraron una capilla, ¿no? Que estaba La en funcionamiento, la chapelle chapelle, de la l'oratoire. capilla del oratorio, Et il fallait encore demander à l'évêque d'Avignon, y había que pedir permiso también al obispo Voilà. de Aviñón. qui était quelqu'un de très ouvert, Alguien que era abierto, très, un esprit vraiment un intéressant. espíritu interesante, Et il una m'a- mente interesante. En échange, quand même, il y a un deal, Y entonces hubo también una contrapartida, et il m'a demandé, le pidió, il nous a demandé el de obispo les venir, pidió, de faire avec certains acteurs, pas tous les acteurs parce qu'on était 12 ou je sais plus, mais de faire une lecture particulière pour les carmélites d'Avignon fue el dans le obispo Carmel. el que les pidió que hicieran una lectura dramatizada privada para las carmelitas del Carmelo de Aviñón. Et ça s'est fait donc des deux côtés de la Ah oui, grille. ah oui, oui, Claro. oui, oui. Mais la grille est restée là. Ah, la grille est tombée, enfin était O tombée. sea, que et estaba la reja, las et carmelitas nous étions là, les actrices, les de acteurs, los actores a voilà. este lado. Et le metteur en scène aussi était là. Et, Est-ce que les carmélites ont applaudi? oui, 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 elles ont demandé le texte dans le tiroir, là. Et pidieron el texto Voilà. por el cajón y Et elles ont aplaudieron, trouvé ¿eh? ça très bien. Et d'ailleurs, la prieure, Y la priora, vous savez, hein, donc la chef, la prieure, c'était une femme d'une beauté, era una mujer de una J'ai- belleza, toujours son visage dans, sigue teniendo su cara en la dans, mente, dans ma mémoire, une beauté des yeux bleus, con ojos azules, un calme, un sourire. una tranquilidad, una serenidad, una sonrisa. Magnifique, elle avait 30 ans, je crois. 30 años. Magnifique. Oui, elle est morte. Y falleció poco después. Voilà.
Bueno, pues yo creo, ¿verdad?, que ya hemos agotado el tiempo. Podríamos continuar, como os dais cuenta, ¿verdad? Y después de la representación, Luis está también a vuestra disposición aquí para hablar Avec con vosotros Evelio, y conmigo, porque... conmigo también. Y nosotros ahora, suavemente, nos vamos a retirar. No queremos aplausos porque... Sí, aplaudimos. Sí, bueno. Y pues, ¿qué es eso, padre? ¿Barréis? Maldita sea la hora en que se me ha ocurrido. Buenos días, Teresada. Quiera Dios desligar nuestras almas atadas. ¿Estáis tan delgado? Moderad un poco, si acaso, vuestras austeridades, que me parecen extremas. ¿Quiénes somos para preocuparnos de nosotros mismos? Si un día alguien intentara inculcaros una doctrina holgada y fácil, no le creáis, no le sigáis. Un día, Catalina, alma pura como sabéis, me pregunta por qué, cuando se acerca a la charca, las ranas oyéndola venir se echan al agua. Para esconderse al fondo, porque es el lugar donde se sienten seguras, para no ser atacadas, para protegerse, le digo. Así debemos actuar, una zambullida y al centro de todo. Sí, para poder comenzar de nuevo. Pero amar también es actuar. Con toda humildad y desprendimiento, interior y exterior, sin niñerías y con una robusta voluntad, pues un alma habitada por el amor no cansa ni se cansa. En cuanto aprieto los puños para encontrar la palabra, se me escapa. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí. Después que muero de amor, cuando el corazón le di, puso en él este letrero. Que muero porque no muero. Este vivir, ¿qué será? 1000 muertes se me hará, pues mi misma vida espero muriendo porque no muero. ¡Ay! ¡Qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros! Esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida. Estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener? Qué bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Aquella eterna fonte está escondida. Qué bien sé yo do tiene su manida, aunque es de noche. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó herida. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido. Ay, ¿quién podrá sanarme? Acaba de entregarte ya de vero. ¡Ay! Me habéis vencido. ¡Ay, Juan! Sois divino. No he encontrado a nadie como vos. No hay manera de hablar de Dios con vos. Es el éxtasis al instante. Pero si es un don. Leí sobre los labios divinos. Desengañaos, hija mía. Dios me da algunas palabras, las otras soy yo quien las busca. Nos ponemos en marcha otra vez. ¡Qué placer! Escribidme, escribidnos. Nuestras almas lo reclaman, ¿sabéis? ¿Y vuestras visiones y revelaciones van mejor? Resisto. Es difícil. No les hagáis caso. Negándolas uno se ahorra mucho sufrimiento. Sois tan pequeño y tan sabio. ¿Cuál es la próxima etapa? Valladolid. Buen viaje. La obediencia me ha impuesto pocas órdenes tan difíciles de cumplir. Escribir en este momento. Hay tanto ruido en mi interior que hasta me cuesta escribir para los asuntos corrientes. Pero la obediencia
hace fácil lo que parece imposible. Y si escribo y si hablo, ¿es por obediencia? Los pájaros que enseñan a hablar repiten lo que les enseñan sin fin. Lo mismo soy al pie de la letra. Estaba hoy suplicándoos que hablarais cuando... Esto es lo que surgió. Mi interior es un castillo hecho de un solo diamante, perfectamente límpido. Residís dentro y tenéis allí vuestros deleites. Yo sabía eso, confusamente, pero toda mi atención se fijaba en la grosera cerca del castillo. Este cuerpo perecedero. Mi castillo encierra numerosas moradas, unas arriba, otras abajo, otras al lado, pero en el centro se encuentra la principal. Y allí, vos y yo, en lo más secreto de mí, sí, eso es, pues hay formas y formas de estar. ¿Sabéis? Largo tiempo me quedé en mi casa como si estuviera fuera de ella. Es impensable. Como si estuviera sobre aviso. Incapaz de penetrar en el interior de mí misma. Ignorando una morada tan rica. Una morada tan rica. Esa perla oriental, plantada en medio de las aguas vivas. Esa perla. Sí, oriental. Sí. Decidme. Es largo. Es todo un camino. Tengo tiempo. Hay 7 moradas. En la primera se entra dentro de sí. Es el comienzo del movimiento hacia el interior. En la segunda se empieza a oír llamadas. Pero esas llamadas no son directas. Son más bien palabras, lecturas, sufrimientos a veces, ¿no? En la tercera hay un estado en que todo parece perfecto, equilibrado, pero El corazón queda seco. en la cuarta todo nuestro interior se dilata. Es como si hubiera un brasero en el interior. A menudo incluso el cuerpo. Sí, como embriagado. En la quinta es imposible decirlo. Es ahí. Ahí. En la sexta se regresa herido de amor, con el recuerdo ardiente en nosotros. Se busca la soledad. Con el fin de volver a gozar. Si se habla, es como si no se hablara. Nada penetra en el interior. No se entiende siquiera lo que se dice. Incapaz de hacer nada. Y la soledad insoportable. Estar con alguien, un suplicio. El único medio, dedicarse a las ocupaciones exteriores y esperar. Y de pronto, cuando menos se piensa en ello, Un fugitivo deseo de gozar de nuevo,
uno se siente apremiado. En realidad se pasa de la sexta a la séptima morada sin ninguna suerte de puerta, ¿no? Lo que sé es que eso queda para siempre. Ahí. No explicar nada. Sí. Cerrar todas las puertas. El arrobamiento comienza. Se deja de respirar, se pierde la palabra, el cuerpo se hiela. Tiene tal fuerza que se siente un verdadero espanto. Sí, requiere un gran valor. Mucha entrega. Es la séptima morada. Entrega, paz. Lo esencial ya no puede morir. Se está en un extraño olvido de sí y... No creáis que uno queda dispensado de comer, de dormir ni de cumplir con obligaciones. No. Se está en un sereno desasesimiento. Lo único que atrae es estar solo o trabajar para el caminar del prójimo. El objeto de todo esto son las obras. Producir obras. Veía un ángel, cabe mí, hacia el lado izquierdo en forma corporal. No era grande, sino pequeño, hermoso mucho. Lo veía en las manos, un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba conmigo y me dejaba toda abrasada en amor grande. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor que no hay desear que se quite.